Es muy fácil abrir una llave y bañarnos con agua caliente. Pensamos en el agua como el líquido que forma lagos y ríos, cenotes, lagunas, que nos cuesta imaginar que en algún momento el acceso al agua podría ser un lujo. Pensar en ella como charcos grises y sucios de donde beber sería arriesgarse a morir de enfermedades gastrointestinales. Pero esa es la realidad diaria para muchos seres humanos. Para conmemorar el Día Mundial del Agua, este 22 de marzo, les compartiremos algunos datos importantes. La Tierra suele conocerse con el sobrenombre del planeta azul, y el dato más conocido es que el agua cubre el 70% de su superficie. Si observáramos la Tierra desde el espacio, veríamos que el 96.5% del agua terrestre corresponde a la que se encuentra en los mares y océanos. Solo un 3.5% del agua de la Tierra es dulce, y de esta proporción no hay que olvidar que un 70% se encuentra congelada en glaciares y casquetes polares. El otro 30% se esconde en el subsuelo, en pozos o acuíferos y, por supuesto, en las cuencas hidrográficas en forma de arroyos y ríos. Un sistema de agua potable eficiente y seguro es un privilegio mucho mayor de lo que parece a simple vista. 3 de cada 10 seres humanos no disponen de acceso a agua potable en sus hogares. Más aún, la existencia de tuberías y conexiones de agua no siempre garantizan que el líquido sea seguro. La falta de mantenimiento, de control sanitario eficiente e incluso los desvíos y las tomas clandestinas hacen que 6 de cada 10 personas no tengan un suministro potable y seguro. El cambio climático, con sequías cada vez más acentuadas y el crecimiento de la población, son la causa de uno de los grandes problemas del siglo XXI, el estrés hídrico. Se necesita más agua que la naturaleza ofrece. De seguir esa tendencia, se tiene previsto que sucedan en este siglo grandes migraciones poblacionales de seres humanos desesperados por encontrar agua. En contra del escenario apocalíptico de algunas películas, los conflictos no serán por el petróleo, sino por el agua. Muchos conflictos diplomáticos entre países vecinos, con o sin enfrentamiento armado, ya tienen su origen en el control del agua. Por ejemplo, India y Pakistán luchan por el agua en el río Indo. Irak y Turquía se enfrentan por el agua en los ríos Tigris y Éufrates. Egipto y Etiopía disputan el recurso hídrico en la cuenca del Nilo Azul. Estos países tratan de resolver los problemas de forma no violenta a través de la diplomacia, pero actualmente 23 países experimentan estrés hídricos por encima del 70%. Oriente Medio y África del Norte son las regiones más afectadas. Sin agua no es posible la producción de alimentos. En algunas regiones del mundo, la población se enfrenta a hambrunas, falta de salubridad y enfermedades debidas a la contaminación de los escasos recursos hídricos restantes. Se calcula que 3.4 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con el agua, siendo los niños los más vulnerables. Naciones Unidas ha denunciado que más de 700 niños menores de 5 años mueren todos los días de diarrea a causa del agua insalubre o de un saneamiento deficiente. Desde que los romanos crearon la primera red de alcantarillado urbano de la historia, que derivaba las aguas usadas hacia el Tíber, el mismo sistema se ha replicado en el resto de las ciudades del mundo sin considerar los daños que podía ocasionar esa agua contaminada en los ríos o mares.
Los esfuerzos por reciclar o tratar el agua antes de verterla al medio ambiente son muy recientes y más aún insuficientes. El 80% de las aguas residuales del planeta se vierten al medio ambiente sin ser tratadas. Para el 2030 se espera que el uso del agua aumente en un 40%, gracias a una combinación de factores como el cambio climático, la acción humana y el crecimiento demográfico, aunque hoy en día ya es excesivo en algunas ciudades. Por ejemplo, el consumo promedio de agua al día en la Ciudad de México es de 366 litros diarios por persona, siendo el consumo residencial el más elevado con 567 litros en promedio por habitante al día. Pero los países que tienen más alto consumo de agua son Estados Unidos, Australia e Italia, mientras que en el Valle de México y otras ciudades como Río de Janeiro, Buenos Aires, Bucarest y Nairobi, aproximadamente la mitad del agua se desperdicia en las mismas redes de distribución o tuberías. La ONU estima que el 70% de la huella hídrica a nivel mundial está vinculada a la producción de alimentos. Bastan 2 datos para entender la magnitud de los alimentos en el consumo de agua. Para producir 1 kilo de arroz hacen falta 5,000 litros de agua, pero para 1 kilo de ternera se necesitan 15,400 litros de agua. No solo los pescadores viven directamente del agua, hasta el 78% de los puestos de trabajo a nivel mundial dependen en mayor o menor medida del agua. El 42% lo hace de forma intensa. Hablamos de oficios vinculados con la agricultura, la industria, la silvicultura, la pesca, la acuicultura, la minería y la extracción de recursos, sin olvidar la mayoría de tipos de generación de energía. En esta categoría también se incluyen algunos empleos del sector sanitario, el turismo y la gestión de ecosistemas. Otro 36% de la población activa mundial depende moderadamente del agua. Así sucede en el sector de la construcción, el ocio y el transporte. No demandan gran cantidad de agua a nivel global, pero para algunos de sus procesos sí es indispensable la presencia del agua. Calentamiento global, cambio climático, contaminación de los recursos hídricos, avance de la desertización y los efectos adversos de los conflictos bélicos en el suministro de agua dibujan un panorama apocalíptico para el agua en las próximas décadas. Naciones Unidas prevé que en 2050 más de la mitad de la población sufrirá escasez de agua. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. Este 2022, el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Es necesario que los gobiernos asuman su papel como guardianes de los recursos, habida cuenta del carácter de bien común que revisten las aguas subterráneas y garanticen que el acceso y el beneficio de las aguas subterráneas se reparta de forma equitativa y que este recurso siga estando disponible para las generaciones futuras.